Esto es La Guarida. Noticias, reviews y más sobre el cine y la televisión. Bienvenidos. ¿Qué tal, mis queridos vigilantes? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Aquí Jonas Alcaraz reportándose para una semana más de podcast de La Guarida. En esta ocasión me complace hablar acerca de una de las películas más esperadas del año, que sufrió retrasos, obvios retrasos por esta obvia razón que se ha nombrado como la pandemia de 2020. Bueno, por fin llega a los cines Mujer Maravilla 1984. Welcome to the future. Life is good, but it can be better. And why shouldn't it be? All you need is to want it. Una película que forma parte de este universo casi desquebrajado, por así decirlo, del universo extendido de DC en el cine, que forma parte de lo que ya ahora se llama el canon del DCEU, y precisamente el canon que nace a partir de esta nueva versión de la Liga de la Justicia de Zack Snyder en contra de la dirigida por Joss Whedon, que me hizo pensar en eso de cuál es película canónica, cuál no, y justo la directora de Mujer Maravilla, Patty Jenkins, sale a decir eso. Para mí, ella algo así comenta, para mí la Liga de la Justicia dirigida por Joss Whedon no forma parte del canon del universo extendido de DC en el cine. Entonces, pues estamos hablando de Mujer Maravilla 1984, que sí forma parte de este canon, de esta serie de películas comenzada con Man of Steel, con Henry Cavill, y que estrena su secuela, su segunda parte, su segunda aparición apenas en solitario de Mujer Maravilla en el cine. Recordemos que en el pasado, en su primera parte, Mujer Maravilla fue una de las grandes sorpresas de este universo. Gustó muchísimo. Presentó una película con un tono un poco más fresco, es decir, más diferente al tono ya estacionado del cine de superhéroes. Bueno, pues Mujer Maravilla vino a romper varios paradigmas y se posicionó como una de las mejores películas de todas las películas, no solo del universo actual, sino de todas las películas de DC que se han producido para la pantalla grande. Ahora, gracias precisamente a esta varita que dejó tan alta Mujer Maravilla, bueno, pues Mujer Maravilla 1984 viene con una expectativa demasiado grande para los fans. Así que ya hablando de Mujer Maravilla 1984, ahora sí entrando en materia, bueno, lo primero que me gustaría hablar es precisamente acerca de este tono, que sí se siente muy distinto al tono de la primera película. Sin duda un tono más serio el de la primera película, que sí se enfocaba demasiado al conflicto que ocurría, en este caso la Primera Guerra Mundial. En este caso, ya en la secuela, muchos de estos tonos logran perderse, logran difuminarse para dar paso a una inclusión mayúscula de la personalidad de Mujer Maravilla. Es decir, la conocemos muchísimo más que en cualquiera de sus apariciones pasadas. Esto hablando del tono, de los temas que se tocan y demás. En cuanto a la imagen, ahí ya es otra cosa. Estamos frente a una película muchísimo más colorida. Una película que sí se adentra muchísimo más a lo que como espectadores estamos acostumbrados a ver en el cine de superhéroes. Un paradigma que rompió su primera parte, pero que creo pues que ya está un poquito comprobado que no gusta tanto si no tiene una intención. Es decir, Zack Snyder tiene una forma de filmar de maneras más oscuras, pero porque sus historias, los temas que él trata en sus películas de superhéroes precisamente son más oscuras. Entonces el aspecto del color, la colorimetría de sus películas tienen también unos porqués narrativos. En este caso no era necesario para Mujer Maravilla 1984. En este caso estamos hablando de un Estados Unidos que quiero abordar un poco más adelante, que precisamente resalta por su colorido. Entonces pensemos que este colorido en la imagen de esta nueva película tiene ese porqué también, ¿no? De ahí en más, bueno, pues
obviamente se disfruta esta mezcla muy equilibrada de acción, de aventura. Hay muchísimo romance, algo que está bien para el personaje. Y también estos pequeños toques de comedia no muy alejados, es decir, no muy evidentes como lo haría Joss Whedon. No, en este caso son toques de comedia sutiles y muy bien intencionados. Y si bien esta nueva película se aleja en cuestión de tonos, de temas, de imagen a su primera parte, también retoma elementos de esta primera parte y nos hace recordar como estos buenos momentos del pasado de Mujer Maravilla. Uno con el que más me quedo es precisamente la imagen de Themyscira, que si bien no forma parte de la historia, es decir, nada vital de la historia se desarrolla en este país ficticio, en esta ciudad ficticia, sí podemos verla y sí podemos resentir esto que vimos en la primera parte, que es donde se desarrolla gran parte de la naturaleza del personaje de Diana Prince. Y aquí ya empiezo a hablar un poquito más acerca de la película. Espero hacerlo sin spoilers. Ojalá no se me salga ninguno porque mi intención es hacer una review sin spoilers. La película se estrena dentro de 2 días. Al momento de que sale este podcast, 15 de diciembre, la película aún le quedan 2 días para ser estrenada, entonces espero lograr hacerlo sin spoilers. Y digo espero lograr hacerlo porque espero que no se me salga algo que es un guiño muy bueno y que fue algo de lo que me gustó más de esta película, de lo que disfruté mucho, que es precisamente la inserción de algunos elementos o incluso de situaciones que vienen directamente de las historietas, que al ser historietas pues uno se la cree, ¿no? Cuando uno lo está leyendo, pero elementos que ya dentro de la pantalla grande y dentro de un esquema actual como que ya no funcionan tanto, y precisamente fueron estos elementos los que se omitieron en la primera parte, que acá se toman, no se hacen parte de la historia, pero aparece tal cual como eso, como guiños, como si los escritores y la directora dijeran, ok, no les vamos a dar todo, pero tomen esta probadita como para que no se queden con las ganas de que este otro elemento estén presentes en la historia. Eso fue algo de lo que más rescato también y de lo que creo que hace que la película se convierta en una adaptación bastante bien lograda y en una adaptación bastante disfrutable. Y sí, la película, repito, es disfrutable, pero en ocasiones siento que padece de un ritmo un poco lento. Y digo en ocasiones porque es tal cual eso. La película en general no tiene un ritmo lento, pero resulta que en algunos arcos de la película, en algunos actos, yo creo que incluso actos completos, la película se siente un poquito lenta. Y esto viene también desde su duración. Es una de las películas más largas en promedio dejando fuera las películas de Zack Snyder, que son las más largas. En promedio para el cine de superhéroes, una película de más de 2 horas ya es un poquito larga. Esta dura 2 horas 30 y tantos, 38 si no mal recuerdo, 2 horas 30. Y aún así ya es una película un poquito larga y de pronto sí se siente que está yéndose más y que está durando de más en ocasiones, porque ya después te toma de nuevo y se siente un ritmo más fluido, y por eso es que la película no deja de ser entretenida. Y no deja de ser entretenida, entre otras muchas razones, precisamente porque logramos conocer más acerca de Diana Prince en esta dualidad entre precisamente Diana Prince y Mujer Maravilla. ¿Por qué? Porque en la primera parte a quien conocimos fue a Mujer Maravilla, es decir, durante la mayor parte de la película conocimos a esta amazona guerrera sin tantos matices, y que al final sí tiene un cambio mayúsculo en su personalidad. En este caso no, en este caso ya tenemos este cambio presente y conocemos esta dualidad ya como superhéroe muy evidente entre Diana Prince y Mujer Maravilla. Son 2 personas casi completamente diferentes, con personalidades diferentes, como tal cual es un superhéroe con su identidad secreta. Tenemos mayores matices en su personalidad que en la primera parte. Conocemos más acerca de ella, conocemos más acerca de sus sentimientos, de sus motivaciones, y no hay un cambio tan significativo entre precisamente lo que comentaba de el final de la primera parte con todo el desarrollo de esta segunda parte. No lo vemos tan significativo, es decir, seguimos viendo a la misma Mujer Maravilla, pero algo que sí es un matiz muchísimo más grande es que para esta película ella sí tiene que hacer un sacrificio que está en sus manos. Ya en la primera parte vemos que
hay un sacrificio por parte de Steve. Ella sufre la pérdida de Steve, pero esa pérdida no estaba en sus manos. Ahora es ella la que tiene que hacer un sacrificio que está completamente en sus manos con tal de, pues ya sabemos, ¿no? Vencer al villano, vencer al enemigo. Ese es uno de los cambios más grandes que más evidencian este matiz en la personalidad y este contraste entre la Mujer Maravilla del inicio de la película, de esta segunda película, y la Mujer Maravilla del final. Y es aquí también donde entra el papel de Steve Trevor, que como ya sabemos, lo vimos en los trailers, ya sabemos, está de regreso. Entonces, ese era uno de mis grandes temores de esta película, porque pues muchas películas de superhéroes pues tienen este problema, que no les gusta dejar atrás esos elementos que tanto les funcionaron en sus primeras partes o en entregas anteriores de una franquicia, ¿no? No les gusta dejar lastre atrás. Y pues era mi temor, porque obviamente pensaba, pues ya mataste a Steve en la primera parte, pues no lo puedes traer nuevamente. Es este lastre que estás queriendo regresar, que estás queriendo retomar cuando ya no debe estar ahí. Contrario a eso, a ese pensamiento que yo tenía al ver los trailers, si les quiero advertir, pues es una aparición muy conveniente, manejada de una forma hasta divertida y convincente, que creo que es lo que al final lo que hace que una aparición como esta logre ser aceptada. Es decir, aparece el personaje, pero no se hace raro, no hay una sensación de que algo no está bien con lo que se está desarrollando en pantalla. Su aparición es convincente, ayuda muchísimo más a comprender este apego que tenía ella hacia él, y que precisamente es algo que no percibí tanto en la primera parte. No, ahora se desarrolla muchísimo más esta relación. Entonces sí ayuda a comprender más acerca del cómo se mueve Mujer Maravilla ya en los 2000, es decir, ya en la época en la que se desarrollan las películas de Batman contra Superman, de Liga de la Justicia. Entonces ya conocemos más acerca de ellos dos, y creo que eso es un aporte muy grande para el personaje de Mujer Maravilla. Y obviamente, si hablamos de Mujer Maravilla, pues también tenemos que hablar de Maxwell Lord, el villano de esta nueva película, que es un villano bastante interesante y que creo que se acerca muchísimo a la clase de villanos que ya estamos viendo en pantalla grande en las últimas películas de superhéroes, que es un villano que no tiene malas intenciones, que su intención no es hacer el mal por el mal, sino que es un villano que es orillado, por alguna u otra razón es orillado a cometer estas villanías para tener algún bien a su favor. Y aquí, en este punto, es en el que me gustaría resaltar cómo es que se nos presenta esta película. Y precisamente, pues la película se llama así, ¿no? Mujer Maravilla 1984. Y es como un año, es como un nombre bastante específico. Y obviamente resalta la pregunta, ¿por qué 1984? Y bueno, no hay un por qué como tal, o si lo hay, tal vez yo no lo percibí. Pero resulta que la década de los 80, más allá de la estética que tanto nos atrae, y más allá de ser un elemento que puede ser explotado visualmente muy bien, como ya lo hizo en su momento Capitana Marvel, que se desarrolla más en los 90, pero que retoma como este sentimiento de nostalgia. Ya lo hizo Capitana Marvel, ya lo hizo, obviamente lo hizo Stranger Things. Producciones audiovisuales que toman este elemento ochentero, porque obviamente es uno de las décadas muchísimo que se pueden explotar muchísimo en cuestiones audiovisuales. Entonces es obvio pensar que por eso se desarrolla en esa época, pero más allá de eso, creo que tiene mucho que ver con el desarrollo de la historia y el cómo se nos presentan los personajes y sus vivencias en esta época, porque precisamente es lo que ocurre a través de esa época, lo que orilla a ciertos personajes a tomar ciertas decisiones que los lleva a estar presentes en ciertas situaciones poco convenientes, ¿no? En esta película se nos representa vagamente, muy vagamente, pero está presente, a un Estados Unidos en plena transición en diferentes rubros. Vemos a un Estados Unidos que ya lleva relativamente poco, creo que más allá de la década, pero pues relativamente poco del término de la guerra de Vietnam, del escandalito de Watergate que tuvieron, otro problemita que hubo ahí en medio de esas décadas con Irán. Y justo en esta década, me atrevería a decir que justo en ese año, por fin comenzaban a despabilarse esos problemas.
Como que la gente ya empezaba a olvidar de alguna forma lo que había ocurrido en la década pasada. Justo en ese año tenían Olimpiadas, en ese año también tenían una elección presidencial en la que arrasó además un actor, Ronald Reagan, y arrasó por mucho, ganó por mucho en su reelección. Y es precisamente este aire de quietud, este aire de paz, el que se respira en el Estados Unidos que se nos presenta en esta película. Un lugar donde se alcanzan sueños, un lugar donde se encuentra el éxito, que es tal cual como lo pinta el personaje, este villano, Max Lord. Y además que todo esto ocurra justo en la capital de Estados Unidos, creo que es un plus muchísimo mayor para beneficio de la historia. Por ello es interesante este contraste que se nos presenta de pasar de ese estado de quietud, de paz completa en Estados Unidos, a desarrollarse ciertos conflictos en toda la película y terminar en un estado de caos e inseguridad. Y justo en este desarrollo es que se lleva a cabo el conflicto con Max Lord, que es alguien que precisamente busca ese éxito prometido por su propia tierra, pero que no lo alcanza, y con el fin de alcanzarlo o de intentar alcanzarlo, es que explota todo el conflicto de la película, que lo orilla a convertirse en un villano que ni siquiera él se imaginaba que podría ser y que ni siquiera él buscaba hacer, sino que las presiones mismas que lo rodeaban lo llevaron a tomar ciertas decisiones que desencadenaron este caos, que sí lo vemos, porque en algún lugar se tiene que desarrollar, pero lo vemos principalmente en la capital, pero que es un caos de escalas globales. Y es precisamente en este conflicto en el que encuentro ciertos problemas. No precisamente problemas por culpa de la dirección o la escritura, sino problemas que son culpa precisamente del conflicto, ya que el mismo conflicto representa algo complicado de desarrollar. Y el conflicto, creo que sin spoilers, pero el conflicto termina siendo los deseos de las personas. Y algo tan intangible como estos deseos, creo que termina siendo algo complicado de representar, y al representarse de forma no tan cuidadosa también termina siendo un poco soso y hasta poco convincente. Por ello, en mi opinión, la resolución del conflicto ya en la parte final de la película es la que se me hace, y esta es una opinión muy propia, se me hace una resolución muy rápida y en consecuencia una resolución muy poco convincente y hasta con poca fuerza. Pero repito, no siento que sea tanto un problema de la dirección o de la escritura. Siento que es más un problema del mismo conflicto. Por ahí a lo mejor profundizar más en él, hablando previo a la escritura, profundizar más en él y mostrar esa profundidad del conflicto mucho más en la pantalla, para que la resolución en la historia se vea un poco más convincente, y que al final, si es esa la resolución que buscaban, bueno, que la audiencia se sienta como que no es una resolución con poca fuerza, sino que es una resolución que tenía que ser de esa forma porque profundizaron de esta otra forma en todo el resto de la película. Y bueno, pasando a otro de los personajes más esperados en esta película, es el otro villano, Bárbara Ann Minerva, mejor conocida como Cheetah, que es uno de los personajes con mayores matices en la película, lo que la convierte en uno de los personajes más interesantes, aunque por ahí yo tengo un conflicto con ella, un conflicto más cercano a su pasado en la historia, más hacia antes de ese primer acercamiento con el antagonismo, y es que su pasado se me hizo como muy caricaturizado. Me hizo recordar muchísimo al Max Dillon de Jamie Foxx para The Amazing Spider-Man 2, en el que parecía, en ambos casos, parece que estamos viendo un personaje de caricatura de los 90. Es alguien completamente irreal. Vemos a alguien que no es una persona real como tal. A pesar de la ficción y demás, este universo se desarrolla en un ambiente donde las personas lucen reales de alguna forma. Acá no, acá es completamente caricaturizado, hasta que comienza a evolucionar y ya tiene encuentros más cercanos a la parte antagónica de la historia, que precisamente es aquí donde sí puedo rescatar que con ella en específico se da una evolución muy adecuada, con muchos matices, y
precisamente en este matiz es donde encuentro otro conflicto, donde si bien sí la vemos convertirse por completo en la villana de la película, en una de las villanas de la película, y es este matiz tan grande que nos hace sentir que, a pesar de que sí hay un buen desarrollo, la etapa final del personaje, que es la que a todos nos interesa, termina pareciendo un tanto desaprovechada. Es como si el personaje final no tuviera el suficiente tiempo en pantalla para disfrutarlo, porque precisamente esta etapa final es la que todos estamos esperando ver y es a la que se le da el menor tiempo en pantalla del personaje. Más allá de todo eso, la película es completamente disfrutable. Pues como cualquier película tiene sus detalles, más grandes unos que otros. En conclusión, yo puedo decir que es una película que vale la pena ver en cines, vale la pena ver en IMAX, tiene escenas filmadas en IMAX. La película se estrena en cines en México el 17 de diciembre, en Estados Unidos el 25, justo en plena Navidad, y el mismo 25 se estrena en simultáneo con HBO Max. En este primer intento de hacer esta modalidad de estrenos simultáneos en salas de cine y streaming, lo que ya desató un conflicto grande entre los directores de Warner y el mismo estudio. Por ahí ya Nolan anda muy parlanchín últimamente, y Nolan está defendiendo la asistencia al cine, o más bien el estreno de películas en salas de cine. Denis Villeneuve también salió por ahí defendiendo las ideas de Nolan y defendiendo la experiencia cuasi que colaborativa de ver una película en salas de cine, e incluso no estoy seguro, pero creo que Patty Jenkins, también la directora de esta película, también salió a defender el estreno de películas en cine. Es todo un conflicto, la verdad me gustaría abordarlo. Creo que buscaré algún invitado especial para hablar acerca de este tema, que es todo un debate, y no me gustaría como quedarme con todo esto yo solo, y quisiera que ustedes conocieran más acerca de este problema que hay entre Warner, HBO Max y sus directores. Por lo pronto les dejo la fecha, les repito, 17 de diciembre. Les animo a que, precisamente para que no ocurran este tipo de cosas, que con sus debidos cuidados asistan a las salas de cine. Yo no he ido con la misma frecuencia con la que iba con anterioridad, también gracias a que no ha habido tantos estrenos. Sí he ido a salas de cine, por lo menos acá en México, y por lo menos la cadena Cinépolis, que es a la que yo asisto. Sí hay pero muy buenos protocolos de sanidad y de seguridad. Entonces, aquí en México, muchísimo más específico aquí en Jalisco, si piensan o están considerando si ir o no, yo podría decirles, con sus debidas precauciones, que ir al cine pues representa una experiencia segura, y pues que nos recuerda a aquellos tiempos donde no había nada de esto, y nos aparta un poquito de lo que está sucediendo, y podemos disfrutar de una película entretenida como Mujer Maravilla 1984. Y ya para terminar, a Mujer Maravilla 1984 le doy un 9 por ser una secuela digna de su primera parte, un -2 por mostrar un ritmo en ocasiones no tan fluido, otro -2 por ahí también por mostrar un conflicto con una resolución poco convincente, y un +3, sí, un +3 por mostrar a dos muy buenos villanos con excelentes interpretaciones. Y con esto nos quedamos que Mujer Maravilla 1984 le doy un 8 de calificación. Bastante bien, bastante probable. Vayan a verla y ya discutiremos. Les recuerdo, sigan a La Guarida en Twitter como La Guarida MX, en Instagram como laguarida.mx, en Facebook como MX La Guarida. A mí me encuentran en todas partes como Jonas Alcaraz, y creo que ya es todo. Tenemos algunos episodios ya planeados, así que esténse al pendiente de este podcast. Suscríbanse, hagan lo que tengan que hacer, campanita, lo que sea que les aparezca para que les lleguen los recordatorios de nuevos episodios de nuestro podcast. Muchísimas gracias por llegar hasta este punto. Yo me despido, mi nombre es Jonas Alcaraz y nos escuchamos pronto.